Continuando con esto. Hola, muy buenas noches. Ya comenzamos la grabación. A nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras, AC, les doy la más cordial bienvenida a estas jornadas de estudio para efectos de una preparación que nosotros estamos, pues, en apoyo a todas las personas que se inscribieron, pues, dando estas pequeñas asesorías, si lo queremos de esta forma. Y pues me da muchísimo gusto el día de hoy tener a un excelente, además de un excelente juzgador, una excelente persona. Está con nosotros el juez Juan Francisco Orozco Córdoba. Me voy a permitir leer un pequeño resumen de pues, un amplio currículum con una amplia trayectoria en el Poder Judicial. Él, insisto, además de una excelente persona, un excelente juzgador, muy preparado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También tiene una maestría en Juicio de Amparo de la Universidad del Valle de Atemajac. Es también maestro en Competencia Constitucional y Ordinaria en el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal, también por la Escuela Federal, y también el diplomado en Seguridad Social. Además de múltiples cursos que ha recibido, pues también ha impartido clases de ejecución de sentencias de amparo en la extensión Uruapan, técnica para la elaboración de sentencias contra leyes en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, argumentación jurisdiccional en el curso básico de secretarios del Poder Judicial de la Federación, taller de redacción judicial en el curso básico del instituto, también en la extensión Uruapan, el módulo 11, sentencias y su cumplimiento en el diplomado sobre reformas constitucionales, el diplomado especializado en recursos humanos con el tema interpretación conforme, en el módulo competencia y trámite del diplomado en nuevo juicio de amparo en No, el mi sistema jefecita. Sí, con ganas. mexicano, Deja ponerle. en el módulo 2, diplomado de acceso a la justicia en materia de derechos humanos, análisis de las reformas constitucionales y taller de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, taller eutanasia, permiso para matar o bien morir, controversia médica, moral, ética y religiosa en la Escuela de Medicina. También ha sido docente, además de en la extensión Morelia del Instituto de la Judicatura Federal. Ha impartido diversas clases, también ha sido ponente en la Universidad Carlos III de Madrid. Y pues, híjole, ya le dije que no iba a leerlo todo, porque creo que ustedes se van a dar cuenta de que es un excelente ponente, expositor, alguien de quien se puede aprender mucho, dada su vasta experiencia. También en su trayectoria en el Poder Judicial, pues ha sido secretario, actuario, en múltiples estados de la República, así que además conoce todo el país y pues actualmente se desempeña como titular del Sexto Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con sede en Zapopan, Jalisco. Bueno, Paco, me atrevo a decirte, juez, Paco, que pues te dejo con muchos aquí, muchas personas que te están ávidas de escucharte. Espero que esta breve presentación, trate de que fuera breve, pero pues no pude. Pero me da mucho gusto, te agradecemos a nombre de la asociación que nos apoyes de esta forma. Pues les No, dejo con él. Ya, voy a apagar mi cámara para poder tener una mejor visión del juez. gracias, Dulce, por tan inmerecidos elogios. Por ahí les pasé la presentación, no sé si la puedan proyectar. Si no, vamos a tratar de guiarnos por lo que dice el temario. Este curso, como bien dice la, la juez Gaby, no tiene alguna vinculación con la Escuela Federal de Formación Judicial. Me refiero que es solamente un esfuerzo de la Asociación de Mujeres Juzgadoras y todos los que tratamos de participar con ellas para proveerles, si acaso, de alguna herramienta que les pueda ser útil
para que puedan desempeñar un mejor papel en el examen. Yo siempre he dicho que estos exámenes son muy parecidos a los que presentamos nosotros para acceder al cargo de jueces de distrito. Son la misma temática, es el mismo formato y tiene mucho que ver el pasar el examen con la suerte. Antes yo no lo creía. De hecho, mucho tiempo me negué a, a pensar que pasar el examen solamente era una cuestión de estudio, pero hoy estoy convencido que la suerte juega un papel importante porque la respuesta de la pregunta va a depender mucho de quién la formuló. Me trato de explicar, si una persona considera que hay tres posibles respuestas a una interrogante y él diseña la interrogante, la respuesta que él haya elegido como correcta será la que la Escuela Federal de Formación Judicial la tome como válida. Pero el estudiar, el prepararse, el leer los contenidos que propone la Escuela Federal es como si compráramos varios boletos. Imagínense que estamos en un sorteo, ustedes van a participar de ese sorteo y compran un boleto, como si inscribieron 300 personas, eso quiere decir que tienen una posibilidad del 0.003% para poder acceder. Pero si estudian mucho, es como si compraran más boletos. Si estudian todos los contenidos, pues es factible que ese grado de probabilidad para que ustedes puedan ingresar se vaya multiplicando. Si estudian mucho, a lo mejor eso puede significar que compren 99 boletos, 90 boletos, 85 boletos, que creo que es la calificación mínima, porque de alguna manera sabrán la respuesta a las interrogantes que les van a hacer. Entonces, vamos a tratar de hacer lo posible de cumplir con los contenidos del Instituto de la Judicatura Federal. El tema que me toca platicar con ustedes es el de derecho constitucional y derechos humanos. Para hablar sobre un tema, lo primero que tenemos que saber es qué cosa es de lo que nos vamos a referir. Es decir, si vamos a hablar de derecho constitucional, lo primero que tenemos que saber es qué es la Constitución. La Constitución, cuando hablamos de Constitución, lo primero que nos viene a la mente es un documento elaborado, porque así nos lo han enseñado en todas las escuelas de derecho, las escuelas y facultades. Pensamos de inmediato en un documento escrito que nos han dicho que fue expedido por el Poder Constituyente. La primera Constitución, por esa naturaleza, se asocia con lo que nosotros hemos denominado constituyente originario. Sin embargo, hay, más allá de los debates ideológicos y académicos de si es correcta la denominación o no, o este tipo de cosas, lo que tenemos que saber es que la Constitución actualmente, la que se encuentra vigente, es considerada normativamente hablando como la ley suprema de toda la Unión. De ahí que podemos desprender el primer elemento de nuestra definición. ¿Qué es la Constitución? El artículo 136 de la propia Constitución así lo establece. Dice que esta Constitución, los tratados internacionales celebrados conforme a ella y con la aprobación del Senado y las leyes que de ella emanen, serán la ley suprema de toda la Unión. De ahí entonces que la Constitución efectivamente se trata de un compendio normativo, pero que además tiene la característica de supremacía. Y tiene esa característica de supremacía porque así lo dice la Constitución. Pero la Constitución también la podemos vislumbrar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista formal, que es un documento, y desde el punto de vista material, es decir, la Constitución, además de ser un documento, es un acto jurídico.
Como acto jurídico, representa muchas cuestiones que se tienen que tomar en consideración. Primero, hay que saber que antes de la Constitución había ciertos elementos. Otros, cuando se crea la Constitución, se generan unos elementos que se denominan elementos concomitantes, y después de que se realice el acto jurídico de la Constitución, se constituyen otros elementos que se llaman elementos posteriores a la Constitución. Los elementos anteriores son el territorio, la población y los valores. Antes de que el Estado mexicano fuera un Estado mexicano, lo que existía era un grupo de personas indeterminable. Pudieron haber sido cientos, pudieron haber sido miles, pudieron haber sido millones, pero lo cierto es que estaban todos situados en un territorio determinado. De ahí que la población y el territorio se consideren como elementos anteriores a la Constitución. El hecho de que esas personas estuvieran en ese territorio determinado tiene como base que todos, cuando menos, tenían una forma de pensar similar en determinados aspectos de su vida. Vamos a ponerlo de esta manera, tenían valores en común, si bien no todos, la mayoría o los más importantes sí eran comunes en toda esa población. Cuando esa población asentada en un territorio determinado se da cuenta que tiene valores en común y se percata que unidos pueden hacer más cosas que cada uno en lo individual, deciden agruparse. Pero para que esos valores sean respetados, es necesario que se dote a un ente distinto a ellos para que controle la regularidad de los actos que va a realizar ese nuevo grupo de personas. Ese acto, a través del cual el pueblo le entrega a un ente el poder de definir cómo se van a regular las relaciones, es el ejercicio real de la soberanía. Es decir, cada persona libre en lo individual decide cederle una parte de esa libertad o de ese poder que tiene de escoger el objeto de su vida y los medios para lograrlo, se lo cede a ese ente nuevo designado por ellos mismos para establecer las normas que vayan a aglomerar los valores principales de esa comunidad. Ese es el poder constituyente. El poder constituyente, en ejercicio de la soberanía que le dotó ese pueblo, ese grupo de personas asentados en ese territorio, realiza un acto jurídico que es constituirse como Estado. De ahí viene la palabra constitución. Es el acto jurídico por virtud del cual un ente dotado de la soberanía popular decide constituirse en un Estado bajo la forma de gobierno que los valores que tienen esas personas en común le consignaron para realizarlo. Esos son los elementos concomitantes: el ejercicio de la soberanía popular y el apoderamiento que se le da a ese ente autónomo para ejercer el acto jurídico de constitución, elementos concomitantes. Una vez que se emite la Constitución, desaparece de la escena pública el constituyente originario para dar pie o para cederle el espacio necesario para que los poderes constituidos actúen conforme a los principios que se consignaron en ese texto fundamental. De ahí que tenga absoluto sentido la disposición del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar que la Constitución, los tratados internacionales autorizados por el Senado que estén de acuerdo con ella y las leyes que emanen de la misma Constitución son la ley suprema de toda la Unión. ¿Por qué? Porque se le dota, en el ejercicio de esa soberanía, se le dota a ese texto fundamental
el principio de soberanía. Muy bien. La soberanía, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reside esencialmente en el pueblo. Y este tiene el inalienable derecho de cambiar la forma de gobierno. Es decir, cuando se habla de soberanía, no se hace referencia exclusivamente al Estado, sino a la facultad o al poder que ese pueblo, que es un elemento anterior al Estado, le dota para que sea ella quien organice la forma de gobierno. En esa organización de la forma de gobierno, el poder constituyente distribuye el ejercicio del supremo poder de la nación y lo distribuye desde luego de acuerdo con la forma que se eligió, con la forma de gobierno que se eligió, en tres poderes diferentes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. A partir de que se dota a estos poderes de sus respectivas competencias, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son los poderes constituidos o que el pueblo ejerce su soberanía a través de esos poderes constituidos. Y esto tiene especial significación para lo que ustedes están haciendo, algunos, los que ya están en el Poder Judicial de la Federación, y aquellos que pretenden ingresar a él, el entender estos conceptos básicos del derecho constitucional es de suma importancia, porque en el trajín político por el que atraviesa el Estado mexicano, actualmente se trajo a la discusión pública, todavía no se ha llevado a la discusión parlamentaria, pero sí a la escena pública, la necesidad de que se designen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los magistrados de circuito y a nosotros los jueces de distrito por voto popular. Y el argumento es que nosotros no somos elegidos por el pueblo, somos depositarios de un poder que tiene la misma jerarquía que los otros dos, pero que a nosotros no nos eligió el pueblo, y esa es una visión un poco errática, porque el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con precisión que es el pueblo el que ejerce la soberanía por medio de los poderes constituidos. De ahí entonces que si la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece cuáles son los requisitos para ser juez de distrito y cuáles son los procedimientos para su elección, le emitieron conjuntamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y fue sancionada por el presidente de la República, puesto que no la vetó y la mandó promulgar. Eso quiere decir que el pueblo de México, a través de esos dos poderes, otorgó un mandato a través del cual su servidor y el resto de los juzgadores fuimos elegidos. De esa manera, si bien es cierto que la elección, por lo menos de nosotros los juzgadores, no es a través del voto directo, no se puede negar que sí fuimos elegidos por el voluntad del pueblo mexicano, porque eso se llevó a cabo a través de los medios jurídicos que el Congreso de la Unión otorgó al Poder Judicial para la elección de los jueces y magistrados. De ahí entonces que entender dónde reside la soberanía, entender qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de vital trascendencia para lo que ustedes van a realizar si es que se ven favorecidos por la selección que haga la Escuela Federal de Formación Judicial. Para efecto de Constitución, únicamente para tener en un contexto muy claro qué es la Constitución, reiteremos que el artículo 133 nominalmente la señala como la ley suprema de toda la Unión. Y esto tiene que quedar perfectamente establecido en el pensamiento
de todas y cada una de ustedes, en la medida de que todo lo que hagan como secretarios o como secretarias de los tribunales laborales tiene que ser acorde a la Constitución. Más adelante vamos a hablar de los criterios de interpretación y de los principios que rigen los derechos humanos. Y se van a dar cuenta que el marco donde están imagínense que la Constitución es como un repositorio. En ese repositorio le echamos todos los valores que tenemos los mexicanos a manera de principios y estructuramos o diseñamos una forma de ser, una forma de estar desde el punto de vista legal. En ese repositorio están los derechos humanos, pero resulta que esos derechos humanos se pueden mover dentro de ese repositorio sin poder exceder de los límites que están previstos en la Constitución. Tal vez esta afirmación les parezca de antemano un poco fuerte o un poco errada, porque se ha puesto de modo que se alegue que los derechos humanos de fuente internacional también tienen que ser respetados por el Estado mexicano. Pero más adelante lo vamos a aclarar. O sea, sírvase de antemano como una definición o como un primer acercamiento a lo que es la Constitución, este repositorio fundamental. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio del pueblo, y el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El artículo 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación, establecidos según los principios de esta ley fundamental. Encontramos en el artículo 40 de nueva cuenta el concepto de ley fundamental. Esto va a ser trascendente. Ténganlo en la mente porque vamos a hacer referencia continua a esta ley fundamental. El artículo 49, por su parte, dice que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Todo este preámbulo es importante que se haga porque vamos a hablar de los contenidos de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no podemos hacer referencia a los derechos humanos reconocidos en esta ley fundamental sin tomar en consideración todos aquellos que son de fuente internacional, es decir, que son metaconstitucionales. ¿Por qué estamos involucrados en una dinámica de protección de los derechos humanos que no solamente se constriñe al aspecto interamericano, sino que formamos parte del sistema universal de la protección de derechos humanos? De ahí entonces que para entrar en materia necesitamos también saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, en un primer acercamiento, yo recuerdo cuando se hizo la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, que también concomitante con ella fue la reforma constitucional en materia de amparo. Hubo mucho desorden en la forma en que se debieron haber sistematizado o en que se estaban sistematizando los derechos humanos, porque para nosotros resultaba incomprensible el cambio, sobre todo porque teníamos un sistema de protección a través de las garantías individuales. Cuando empezamos a sistematizar el conocimiento, desde luego no lo inventamos, sino que nos pusimos a estudiar todo lo que se ha dicho tanto en Europa como en el sistema interamericano, nos dimos cuenta que era muy similar
al sistema de protección que teníamos reconocido desde 1917. Nos dimos cuenta que los tratadistas europeos y americanos hacían alusión tanto a los derechos humanos como a las garantías. Y muchos dentro de los que me incluyo, llegamos a confundir esas garantías que nosotros denominamos garantías individuales, los llegamos a confundir con los derechos humanos. Pero gracias afortunadamente a que todos nos empeñamos en tratar de aclarar la situación, nos percatamos que las garantías de que se hablan en la teoría de los derechos humanos no es lo mismo que una garantía individual. Y esto es lo que voy a tratar de poner de manifiesto. Mire, los derechos humanos, el primer acercamiento que tenemos a los derechos humanos, lo podemos encontrar en la definición que dio Ferrajoli en los primeros textos que fueron traducidos al español, principalmente provenientes de España. Luigi Ferrajoli dice que los derechos humanos son todas las expectativas positivas y negativas que los seres humanos tienen por el solo hecho de tener el estatus de seres humanos. ¿Esto qué significa? Que entramos en conflicto. México tiene una gran adicción al positivismo jurídico. Tan es así que somos el único país que ha expedido leyes para todo y reglamentos para todo. Es decir, si yo quiero comprar un agua, una botella de agua de 600 mililitros que en la tienda puede costar 8 o 9 pesos, pero lo quiero comprar con recursos públicos, voy a tener que cumplir con los requisitos de aproximadamente 23 disposiciones generales, solamente para que se pueda erogar 8 pesos, cosa que no sucede, por ejemplo, en los países del Common Law. En el Common Law, lo que menos tratan de hacer son normas generales, lo único que hacen son disposiciones altamente genéricas para dejarle a las autoridades y principalmente a los jueces la interpretación de cada norma, cosa que aquí en México pareciera que es al revés. Tratan de que las leyes sean lo más exhaustivas posible y eso es lo que produce el error y que el quehacer jurídico del Poder Judicial de la Federación sea tan amplio. Ningún país tiene un sistema de compilación de tesis de jurisprudencia como el de nosotros. Es decir, o sea, a cualquier país, el que ustedes quieran, se meten en internet y empiezan a buscar jurisprudencia y no van a encontrar la cantidad de tesis que tenemos en México. De ahí entonces que, partiendo de la base de la teoría de Luigi Ferrajoli, los derechos humanos son todas las expectativas positivas y negativas que tienen las personas por el solo hecho de tener el estatus de persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los derechos humanos no dependen, su existencia no depende de que algún Estado o alguna autoridad los reconozca. Los derechos humanos son universales y por ello han existido siempre, antes, incluso antes de que los seres humanos cobráramos conciencia de sí mismo, y van a seguir existiendo aunque se extinga la especie humana. Esto quiere decir, como lo han dicho muchos tratadistas, el derecho humano pertenece a lo que en antaño nosotros denominábamos el derecho natural. La sola circunstancia de que una persona haya nacido ya lo hace el centro de imputación de esos derechos humanos. Pero ¿qué son? Seguimos sin saber qué son los derechos humanos. Cuando hablamos de expectativas, cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, pero sus expectativas y las mías pueden no ser iguales. Yo puedo tener una visión del mundo distinta a la de ustedes que me están escuchando y viceversa. No quiere decir que alguien en particular vaya a imponer
¿Cuál es la visión de la vida? No, se trata de armonizar todas esas posibilidades. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de expectativas, hablamos también de posibilidades. El derecho humano es toda aquella posibilidad que pueda alcanzar el ser humano, pero esas posibilidades van a depender del momento histórico en el que vivimos. Por ejemplo, cuando, para tratar de poner en contexto qué es un derecho humano y la diferencia que existe con el derecho fundamental y con las garantías que protegen al derecho humano, siempre me gusta poner ejemplos que por absurdos nos permiten vislumbrar lo que se está tratando de decir. Imagínense ustedes a Adán y Eva, y conste que pongo este ejemplo no para poner de manifiesto que profeso alguna religión, no tiene nada que ver con mis creencias personales, sino que lo tomo porque se trata de una historia que la mayoría de las personas conoce, vamos, es un hecho público y notorio. Tampoco estoy diciendo que existan y estoy cuestionando su inexistencia. Pero imagínense a Adán y Eva. Adán y Eva en un momento dado fueron los únicos seres humanos sobre la faz de la tierra. En esa época, Adán y Eva podían hacer lo que quisieran, es decir, tenían absoluta libertad de hacer lo que quisieran, no tenían límites. La única restricción que existía en ese tiempo es que no fueran a comer del fruto del árbol prohibido. De ahí en fuera, como les diera su conocimiento, podían hacer lo que quisieran. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pues esa es una libertad extrema, no hay restricciones, pero estaba prohibido comer del árbol prohibido, valga la redundancia. Imagínense si yo les preguntara en este momento si Adán y Eva en aquel entonces tenían el derecho humano de la legalidad, ¿qué me responderían? Si estamos partiendo de la base de que los derechos humanos son universales y han existido toda la vida y van a existir incluso aunque se termine la raza humana, ¿qué me dirían si yo les pregunto si Adán y Eva tenían derecho a la legalidad? Seguramente habrá quien diga que no. Yo, por el contrario, pienso que sí lo tenían. Es decir, hay un mandato del Todopoderoso en el que sin fundar y motivar las razones por las cuales se impuso la prohibición de comer del árbol prohibido, afectaba directamente del derecho de la legalidad. Esa carencia de fundamentación y motivación, desde luego, que convertía ese acto de prohibición en algo ilegal. Hasta ahí, si me siguen, queda claro que tenían el derecho humano a la legalidad. Y aquí vamos a entrar en materia para poder diferenciar el derecho humano del derecho fundamental. Tenían el derecho a la legalidad, pero ¿cómo lo iban a hacer efectivo? Es decir, ¿qué procedimiento había? ¿Ante qué autoridad podrían comparecer para hacer valer que se violaron las garantías positivas y negativas de ese derecho? Pues desde luego que no podrían acudir a nadie porque eran los únicos que existían sobre la faz de la tierra. Es decir, no había otra persona, otro ente jurídico al que se le hubiera cedido la soberanía de administrar justicia. Pero eso no quiere decir que el derecho humano no existiera. Lo que quiere decir es que no había un derecho fundamental asociado con ese derecho humano. Y aquí es donde se pone interesante el tema, porque para que un derecho humano sea protegido, se tiene que ingresar al sistema jurídico en donde se va a proteger, que en este caso volvemos a ese ejemplo que les ponía del repositorio constitucional. Aquí tengo el derecho humano
el Estado mexicano lo reconoce y sabe que tiene los elementos necesarios para garantizarle a todas las personas por igual que lo van a poder ejercer. Entonces agarra ese derecho humano, lo mete en ese repositorio y lo convierte en derecho fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese reconocimiento y esa fundamentalización del derecho, entonces crea las obligaciones positivas y negativas que van a proteger o que van a garantizar a todas las personas por igual que ese derecho podrá ser ejercido. Esas son las garantías que protegen al derecho humano. Nótese cómo aquí ya advertimos una disociación absoluta entre las garantías individuales y las garantías que protegen el derecho humano. Esas garantías pueden ser positivas o pueden ser negativas. Son garantías positivas cuando la obligación del Estado se constriñe en realizar algo. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que en México, el primer párrafo del artículo 17 dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ahí hay una garantía negativa porque es una cláusula de interdicción, es una prohibición. Ninguna persona podrá, es decir, está prohibido que las personas hagan justicia por sí mismo o ejerzan violencia para reclamar su derecho. Pero el propio artículo 17 nos da una alternativa para que las personas no estén tentadas a hacerse justicia por sí misma o ejercer violencia para reclamar su derecho. El artículo 17 establece una garantía positiva al señalar que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Parcial. Además señala que sus servicios serán gratuitos, quedando en consecuencia previa las costas judiciales. Si se fijan, ese derecho fundamental de acceso a la justicia, ese derecho humano de acceso a la justicia, al momento de caer en ese repositorio, forma parte, de acuerdo con el artículo 133 de la ley fundamental. Por eso se llama derecho fundamental. Les insistí hace unos minutos que no perdieran de vista el artículo 133 y el artículo 40. Precisamente porque en ellos se menciona esa ley fundamental. Cuando forman parte de esa ley fundamental, se convierten en derechos fundamentales y se establecen las garantías positivas y negativas se establecen las obligaciones positivas y negativas para garantizarle a todas las personas por igual que van a poder ejercer ese derecho. Esas son las garantías que protegen a los derechos humanos. De aquí entonces empezamos a notar ya la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental. El derecho humano es una expectativa, el derecho fundamental es un poder concreto que la Constitución otorga y que faculta a las personas a exigirle al Estado el cumplimiento de las obligaciones correlativas que se encuentran también previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más que en la Constitución, en la ley fundamental. Entonces, aquí empezamos a delinear la teoría de los derechos humanos. Ya sabemos que la Constitución es un documento, es un acto jurídico, pero además que es la ley fundamental, es la ley suprema de toda la Unión. En esa ley suprema no solamente se encuentran las disposiciones constitucionales, sino que también caben en ese repositorio, también caben los derechos humanos de fuente internacional, las normas de derechos humanos del ámbito internacional, y también caben las normas de derechos humanos que estén contenidas en las leyes secundarias que sean conformes a la Constitución. Muy bien. Estas
garantías o estas obligaciones positivas y negativas que se establecen en la Constitución para la protección de los derechos humanos se enuncian a manera de principios. Y este aspecto de los principios también es una cuestión importantísima que ustedes lo comprendan, porque el sistema jurídico mexicano está evolucionando de aquel agrio derecho positivo en el que todo se pensaba que todo estaba dicho en la ley. Estamos transitando a una administración de justicia que se basa fundamentalmente en la interpretación jurídica de las normas. Más adelante lo vamos a analizar. Pero es importante que ustedes vayan vislumbrando que las garantías que protegen a los derechos humanos en la Constitución se enuncian como principios. ¿Qué son los principios? Los principios son mandatos de optimización. Primero, no son reglas. No, un principio no enuncia una regla. Un principio no debe cumplirse con una especie de subsunción o como una especie de silogismo. De hecho, la mayoría de las resoluciones que actualmente dictamos los jueces no están basadas en silogismos. No son reglas de inferencia en el que podamos hacer la deducción si la hipótesis fáctica se puede subsumir en la hipótesis mayor, la conclusión es el enunciado legislativo. En la actualidad ya no es así porque los derechos humanos tienen que protegerse a través de los principios. Entonces, los principios, iniciaremos por decir que no son reglas. Los principios son mandatos de optimización que disponen que algo se realice de la mejor manera posible. Las obligaciones positivas y negativas establecidas en la Constitución son principios. Volvamos al ejemplo del artículo 17. A su derecho. Este es un principio, no una regla, y a partir de los... ¿sí me escuchan? Porque me salió un mensaje de internet. Bueno, en caso de que se corte la comunicación, les pido de favor que me lo hagan saber. Este principio... Perdón, Paco, se cortó, pero fueron 2 segunditos, no te preocupes. Ok. Este principio negativo, esta obligación negativa que prohíbe que la gente se haga justicia por sí misma, se ve complementado por una obligación positiva que debe haber tribunales. Pero, ¿qué sucede si la obligación positiva no se cumple? Es decir, ¿qué hubiera sucedido desde el 19 de octubre hasta el día de hoy si una persona necesita del servicio de administración de justicia? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Son 8 días. 8 días en que el Poder Judicial de la Federación estuvo en paro. ¿Qué hubiera pasado si una persona en esos 8 días ejerce violencia o hace justicia por sí misma? ¿Cuál sería la decisión que en un momento dado los tribunales judiciales tendrían que tomar? El diseño de los principios nos permite hacer precisamente esa ponderación. Como no son reglas, sino mandatos de optimización, es factible que en algún momento dado tengamos que decidir a través del ejercicio de ponderación cuál principio tiene mayor posibilidad de realización. Y atendiendo a esa posibilidad, uno de esos principios puede ceder frente al otro, sin llegar a desaparecer, pero puede ceder. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona iba a ser desalojada hoy por la mañana. Y resulta que los juzgados de distrito de amparo en materia civil, pues por las condiciones en las que están los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no pudieron laborar. Esta persona tenía la intención de presentar una demanda de amparo para obtener la medida cautelar, una suspensión provisional con la que se pudiera impedir
que fuera desalojado. Pero ¿qué creen? Que esos casos no están previstos ni en el acuerdo general que regula la actividad administrativa, ni en la ley de amparo como casos urgentes. De ahí que el tribunal que estaba de guardia no le recibió la demanda. ¿Qué hubieran hecho ustedes? A lo mejor yo hubiera hecho lo mismo que este personaje ficticio y hubiera impedido a toda costa que me desalojaran, inclusive ejerciendo violencia. Seguramente el ejercicio de ese derecho que está fuera de la ley podría ser objeto de alguna imputación posterior. Pero en el marco o en el diseño del procedimiento jurisdiccional en donde vaya a ser juzgada esa conducta, a través de estos principios de interpretación, el juez de distrito pudiera tomar una decisión en el sentido de que la persona no cometió o no es probable responsable de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, haciendo este ejercicio de ponderación. ¿Por qué? Porque la ley, la teoría general del delito permite a los juzgadores, utilizando estos principios, poder alegar al momento de determinar si una persona va a ser sujeta a juicio o no. Pueden alegar las causas que excluyen la configuración del delito. Una de esas causas es la no exigibilidad de una conducta diferente. Les pregunto, si ustedes están en ese caso, los van a desalojar y resulta que el Poder Judicial de la Federación está en paro y no les permiten acceder a un juzgado de distrito de amparo en materia civil que les pueda decretar una medida cautelar, ¿qué van a hacer? Oponerse a la ejecución. Y si por esa oposición a la ejecución los procesan penalmente, si el juez es conocedor de esto que estamos platicando, de que las garantías que protegen los derechos humanos son principios y pueden entrar a un ejercicio de ponderación, seguramente al momento de resolver la situación jurídica, emitiría un auto de no vinculación. ¿Por qué? Porque se puede acreditar en ese caso particular una causa que excluye el delito, como es la no exigibilidad de una conducta diferente. Entonces, ven cómo es importante tener en claro en qué consiste los principios y en qué consiste la ponderación. El principio es el mandato de optimización y la ponderación es el procedimiento de racionalización a través del cual vamos a poder decidir en cada caso concreto cuál de los principios que están involucrados tiene mayor posibilidad de realización. Una vez que hemos dicho esto, vamos a entrar en la parte del temario en donde nos exige que veamos cuál es el parámetro de regularidad constitucional. Todo esto que les acabo de decir tiene que ver con ese parámetro de regularidad constitucional. ¿Por qué? Porque en ese repositorio, hagan de cuenta que los derechos humanos no van a poder actuar metaconstitucionalmente, porque si fuera así, entonces ya estaríamos hablando de un procedimiento que no es de la jurisdicción constitucional ni de la jurisdicción ordinaria de los tribunales de la federación, sino que ya estamos hablando de una jurisdicción de carácter internacional, como podría ser la Corte Interamericana, la Corte Europea. Bueno, el parámetro de control de regularidad constitucional es precisamente ese repositorio. Aquí adentro de esa constitución es donde están los derechos fundamentales y todas las obligaciones positivas y negativas que el Estado debe cumplir para garantizar el ejercicio de esos derechos fundamentales. En ese orden, es necesario señalar y advertir desde este momento que en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 20/2014,
que se emitió casi al día siguiente en que empezó a tener operatividad la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el alto tribunal señaló lo siguiente: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, debe estar a lo que establece el texto constitucional. Esto quiere decir lo que les decía: si la Constitución es el continente de los derechos humanos y los derechos humanos son su contenido a través de la fundamentalización y del reconocimiento, ningún derecho humano puede actuar metaconstitucionalmente. Metaconstitución tiene que ser dentro del marco de la Constitución. De ahí entonces que el parámetro de control de regularidad se integra no solo si pueden cambiar la diapositiva, por favor, el parámetro de control de la regularidad constitucional es todas aquellas disposiciones, como ya lo establecí en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son todas aquellas disposiciones, independientemente de su fuente, sea internacional, sea del derecho doméstico, que establecen obligaciones positivas y negativas para la protección de los derechos humanos, es decir, que garantizan a todas las personas el ejercicio de esos derechos humanos. Esto quiere decir que las normas de derechos humanos no se relacionan de manera jerárquica, es decir, no quiere decir que algunos derechos humanos sean superiores a otros. Quiere decir que todas aquellas disposiciones que establezcan esas obligaciones tienen que ser consideradas para ejercer el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es un tema que siempre que me toca hablar de él, les comento que es como Cristóbal Colón cuando descubrió América. La verdad es que no sé si Cristóbal Colón haya sido quien lo descubrió, pero en la escuela siempre nos enseñaron eso. Pero los derechos humanos es como Cristóbal Colón cuando llegó a América. Él pensó que había descubierto algo, pero la verdad es que siempre había estado ahí. Algunos estudios arqueológicos parecen señalar que incluso las civilizaciones de este lado del mundo son incluso más antiguas a a las de Europa. Digo, salvo Sumeria, todas las demás civilizaciones parecen ser un poco más antiguas. Entonces descubrió algo que ya estaba ahí. Nosotros también, el control de constitucionalidad ya existía desde la Constitución del 57. Es decir, ya desde la Constitución del 57 existía un tribunal superior cuyas atribuciones era ejercer este control de regularidad constitucional. Pero a partir de la reforma de los derechos humanos, le tuvimos que volver a sistematizar el conocimiento de este tipo de controles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que se realizara la reforma constitucional, tuvo que dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese cumplimiento se realizó a través del expediente Varios 912, en donde se generó ese modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad. Muchos de ustedes conocerán el caso Radilla Pacheco, en donde la Corte Interamericana estableció dentro de las obligaciones que debía cumplir el Estado mexicano, precisamente desarrollar estos modelos de control de constitucionalidad. Así, en el expediente 900 varios, se generó un modelo que precisamente se denominó Modelo General de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad,
y detectó la Suprema Corte que existían 4 tipos de control. El primer tipo de control fue el concentrado, que nosotros llamamos control concentrado, que es ejercido por el Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales de amparo. Este control concentrado puede realizarse a través de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el amparo indirecto y el amparo directo. El resultado del ejercicio del control concentrado de constitucionalidad es la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales o intraprocesales, dependiendo del procedimiento, de la norma general que se haya impugnado, incluso de algunos actos que también pueden ser sujetos de este tipo de control. El ejercicio de ese control es de manera directa. El segundo modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad fue el que denominamos como control por determinación constitucional específica. Este control, a diferencia de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, amparo indirecto y amparo directo, se realizó de forma similar a estos últimos dos, es decir, la competencia se le atribuyó al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las salas que lo integran. Es decir, es como una especie de juicio de amparo, pero en materia electoral. El procedimiento ordinario en el Tribunal Electoral es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, pero funciona exactamente igual que un juicio de amparo. Es decir, se puede plantear la inconstitucionalidad de las normas generales que impiden que un ciudadano ejerza correctamente los derechos político-electorales. Este control por determinación constitucional, por ser similar al juicio de amparo, también puede conducir a la declaración de inconstitucionalidad, pero limitado al caso concreto, es decir, solo los efectos de la determinación del Tribunal Electoral son únicamente para la inaplicación de la norma jurídica. No se puede hacer una declaración general de inconstitucionalidad y el ejercicio de este control puede ser de manera directa si el tema que se sometió a la consideración de ese tribunal tiene que ver con ese aspecto, o puede ser de manera indirecta. Luego existe el modelo de control de constitucionalidad que se denominó difuso. Este control difuso debe ser ejercido por el resto de los tribunales, ya sea del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. El Poder Judicial de la Federación tiene dos competencias, la constitucional y la ordinaria. La constitucional es en materia de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y la ordinaria es en materia de procesos comunes. Ustedes, en caso de que accedan a la categoría para la que se están presentando, serán secretarios de los tribunales laborales federales, ya sea de conflictos colectivos o de conflictos individuales, pero el ejercicio de la jurisdicción que van a realizar es la ordinaria, no va a ser la constitucional. Y eso tiene mucho que ver porque en caso de que ustedes en un asunto concreto adviertan que alguna norma es abiertamente violatoria de los derechos humanos o de las garantías que lo protegen, podrán inaplicar esa norma, pero ejerciendo este tipo de control, el difuso. No van a poder ejercer el concentrado. A través del control difuso es factible que los operadores jurídicos, cuando detecten esta discrepancia entre la norma que van a aplicar y la Constitución, pueden a través de ese ejercicio de ponderación inaplicar esa norma, sin hacer una declaración específica de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad, pero sí se pueden apartar de la aplicación de esa norma. Ya los tribunales de la Federación lo han hecho. Recientemente salió en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente de la Unidad de Implementación, una sentencia
que dictó el juez Nahum Bautista, compañero de juzgador aquí de Zapopan, tanto de la juez Dulce como de su servidor, en donde en ejercicio de ese control difuso inaplicó una disposición de la ley del Seguro Social que establece que el viudo podrá acceder a la pensión correspondiente siempre y cuando se acredite la dependencia económica. El juez Nahum en un momento dado determinó que era necesario inaplicar esa disposición precisamente porque ya no cumplía con el parámetro de regularidad constitucional. Y el argumento fue muy sencillo. Hay una cuestión que involucra la discriminación y violenta la igualdad del hombre frente a la mujer. Construyó ese discurso a través del ejercicio del control difuso. Es decir, todos los tribunales de la federación o de las entidades federativas que no tengan competencia en materia de amparo pueden ejercer ese control difuso. El resultado es que no hay una declaración de inconstitucionalidad, sino solamente una declaración de inaplicación de la norma respectiva y se hace a través de un procedimiento que se denomina incidental, es decir, puede ser en el tribunal en el que yo estoy adscrito, yo determiné que cada vez que se realizara el control difuso se hiciera en la sentencia un incidente que denominamos incidente de elección de normas. Eso tiene que ver incluso con la herramienta jurídica que más adelante vamos a analizar, que se llama interpretación conforme. Así pues, los tipos de control general de constitucionalidad y convencionalidad son 4. El concentrado por determinación constitucional específica, el control difuso y la interpretación más favorable. Este último método debe ser observado por el resto de las autoridades del Estado mexicano, es decir, ya no por los tribunales, sino por las autoridades administrativas, por las autoridades legislativas, por los organismos constitucionales autónomos. Y la interpretación más favorable no es otra cosa más que darle contenido a un texto normativo de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. El parámetro de control de regularidad constitucional comprende 2 aspectos, el sistema de fuentes y la jerarquía normativa. Cuando hablamos del sistema de fuentes, ya vimos que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los derechos humanos que se encuentren reconocidos, el 133 establece el concepto de ley fundamental y dice esta Constitución, los tratados internacionales que sean celebrados por el presidente con aprobación del Senado y que estén de acuerdo con ella y las leyes que emanen de la misma, será la ley suprema de toda la Unión. Ese artículo 133 de entrada nos da la idea de que los derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos. Y esto lo confirma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus párrafos 2 y 3 establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el párrafo 3 dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de esa Constitución. De ahí entonces que el parámetro de regularidad constitucional no es otra cosa que la obligación de que los derechos humanos deben funcionar como un eje transversal en todos los ordenamientos jurídicos
y como una fuente de legitimación del propio Estado constitucional y democrático de derecho. Esto es, hay un amplio reconocimiento por parte del Estado mexicano de los derechos humanos y les da el carácter de ley fundamental por virtud del artículo 133. Fíjense cómo entonces el parámetro de control de regularidad no es otra cosa que la integración de todas aquellas normas de derechos humanos que permiten en cada caso concreto ejercer el control de regularidad partiendo o teniendo como base ese parámetro. Acuérdense que la palabra parámetro es el punto de comparación con el cual vamos a decidir si una cosa está bien o está mal hecha. De ahí entonces que el parámetro de control de regularidad constitucional es este procedimiento de integración. Los derechos humanos no se relacionan jerárquicamente, existe más bien una relación de horizontal entre los derechos humanos, tal como lo vamos a ver cuando analicemos los principios fundamentales de este concepto. Como el artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional, otra vez tenemos que insistir en que el límite de los derechos humanos es ese repositorio que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reiteramos la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que cuando exista alguna restricción en la Constitución debe estarse a la misma. Y esto tiene sentido porque si nosotros empezamos a darle a los derechos humanos, independientemente de su fuente, una ultraactividad metaconstitucional, va a llegar un momento en que todas las leyes y todos los actos de autoridad violen los derechos humanos, porque lo vamos a dejar a un simple punto de vista. Es decir, mire, la verdad, el concepto de verdad, en realidad es el punto de vista de quien juzga lo verdadero y lo falso. En la actualidad hay personas que sostienen que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no trabajan y que el hecho de que hagan un paro de labores no le afecta al Estado mexicano porque a final de cuentas no trabajan. Pero todos los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación o los que son cercanos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, las madres que tienen hijos y que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, en algún momento de su desarrollo profesional tuvieron que tener a sus hijos acostados en 2 sillas porque había trabajo que realizar. Si alguno de los poderes de la Unión tiene trabajadores que realmente son dedicados, es el Poder Judicial de la Federación. Entonces, el parámetro de control de regularidad constitucional es algo parecido a la percepción de la verdad. Depende de quién la esté percibiendo o depende de quién la esté exponiendo. Entonces, si nosotros no le fijamos un límite a esa integración del parámetro de regularidad, vamos a caer en la anarquía. De manera que los derechos humanos no se relacionan de acuerdo a una relación jurídica jerárquica, pero cuando existe una restricción en la Constitución siempre debe estarse a ella. Esto trae como consecuencia que las decisiones de la Corte Interamericana tengan un efecto diferenciado en las resoluciones que se vayan a emitir por los juzgadores del Estado mexicano. Me refiero, la Corte Interamericana tiene 2 jurisdicciones, una consultiva y una contenciosa. México reconoció la jurisdicción contenciosa. De ahí que es factible que existan varias resoluciones de la Corte Interamericana que no se acomoden al modelo de constitucionalidad que tiene el Estado mexicano. Para que una determinación de la Corte Interamericana pueda tener efecto vinculatorio,
se requiere de entrada que el Estado mexicano haya sido parte. En todos aquellos asuntos que el Estado mexicano haya sido parte, desde luego que ya va dotado de un componente de obligatoriedad, porque el asunto que fue juzgado por la Corte Interamericana tiene que ver con las disposiciones del Estado mexicano. Sin embargo, en todos aquellos casos en que el Estado mexicano no fue parte, pueden servir como las resoluciones pueden servir como criterios orientadores, con la condición de que ese criterio que se haya enunciado pueda caber en este repositorio que hemos venido hablando. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es distinta a la que conocemos en México. En México estamos acostumbrados porque desde 1934, que se inauguró la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a hacer una compilación de tesis. En estas tesis, que hasta la reforma de 2022, de 2019, se enunciaban a través de un rubro y un texto, lo que hacían era manifestar un criterio jurídico que había sido adoptado, ya fuera por el alto tribunal o por los tribunales colegiados que surgieron por ahí de 1980. Pero la Corte Interamericana no tiene una compilación similar, es decir, cada resolución que se emite en la Corte Interamericana, cada párrafo que desarrolla una interpretación en materia de derechos humanos, cada uno de los párrafos constituye un precedente jurisprudencial. Por eso ustedes van a notar cuando lean las resoluciones de la Corte Interamericana que estas están enunciadas por párrafos. Y cuando se alega algún precedente en las propias resoluciones de esa corte o cuando lo hacemos nosotros en el derecho doméstico, siempre decimos en el párrafo 70, en el párrafo 71, en el párrafo 80 del caso de fulano de tal contra el estado fulano de tal, la Corte Interamericana enunció este criterio y definió los alcances de las obligaciones que protegen determinado derecho humano. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana no van a esperar encontrarla como la que tenemos enunciada en el Estado mexicano, con un rubro y un texto. Más bien, ahí lo que se tiene que hacer es echarse un clavado a las resoluciones para ir detectando qué párrafos contienen un criterio interpretativo sobre los derechos humanos, en el entendido de que, como México reconoció la jurisdicción contenciosa, aquellos casos en los que el Estado mexicano fue parte son obligatorios para los jueces internos. Aquellos en los que el Estado mexicano no fue parte pueden servir como criterios orientadores a condición de que puedan caber en ese repositorio. Tengan muy presente la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mencioné en primer lugar, en donde se establece que si existe una restricción constitucional, en todo tiempo se va a tener que atender a ese criterio. Así pues, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo dijimos, es contenciosa y es interpretativa. Cuando ejerce la función interpretativa, no establece criterios jurisdiccionales de carácter obligatorio, sino únicamente orientadores. Es decir, el Estado mexicano puede acudir a la Corte Interamericana para decirle que defina, para pedirle que defina el alcance de un derecho humano determinado. Pero ese tipo de jurisdicción no solamente lo realiza la Corte Interamericana, sino otros organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo
tiene una consulta que realizó el Estado mexicano respecto de un precepto de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los extranjeros formar parte de las directivas sindicales. En respuesta a esa consulta, la OIT le dijo, debes derogar esa disposición. Y hasta la fecha, la disposición pervive. En virtud de lo anterior, podemos afirmar que la jerarquía normativa solamente tiene aplicación en materia de derechos humanos cuando en la Constitución existe una restricción específica sobre el alcance de un derecho humano. Para la integración del parámetro de control de regularidad constitucional, en esta nueva dimensión de los derechos humanos hay que cambiar algunos conceptos. Todos ustedes que estudiaron en la universidad y que llevaron derecho constitucional, recordarán que se les dijo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene dos apartados, uno orgánico y uno dogmático. En el apartado dogmático están aglomerados los derechos humanos. Entonces, cuando se estudiaba de esa forma, lo que se decía es que las garantías individuales estaban en la parte dogmática y que la parte orgánica en realidad era un conjunto de normas programáticas que se encargaban de organizar al Estado mexicano y distribuir la competencia entre ellos. Esta distinción ya no tiene mucha operatividad porque los derechos humanos, como ya dijimos, no se relacionan jerárquicamente y su fuente puede ser nacional o puede ser internacional. Cabe la posibilidad que en lo que tradicionalmente conocíamos como la parte orgánica se encuentren diseminados algunas garantías positivas o negativas que protegen esos derechos humanos. Nosotros en el 2016 tuvimos un asunto en el estado de Michoacán en donde se reclamaba la gratuidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ello porque en la Constitución Política del Estado de Michoacán había un precepto legal que decía que la educación que imparta el Estado de Michoacán, incluyendo la superior, debería ser gratuita. Esa disposición, desde luego, no está en el artículo 3, porque el artículo 3 de la Constitución Federal lo que dice es que la educación hasta la media superior es obligatoria, pero ya la superior no. Sin embargo, nosotros al integrar ese parámetro de control de regularidad constitucional, precisamente tomando como base que no existe una relación de jerarquía, sino una relación de integración para que se haga una protección efectivamente transversal de los derechos humanos, decidimos que esa disposición de la Constitución Política del Estado de Michoacán debía integrarse a la ley fundamental del artículo 133 constitucional. Entonces, si se fijan, ahí hacemos un proceso de integración de normas secundarias para integrar el parámetro de control de regularidad constitucional, lo que se pudo hacer porque esa norma secundaria tenía cabida en este repositorio. En ese sentido, insisto, el parámetro de control de regularidad no es otra cosa más que la integración normativa, darle contenido a las leyes para procurar la protección más amplia. A partir de esa sentencia, que luego llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en revisión, la Corte desarrolló una nueva teoría del derecho constitucional. En esta teoría ya se apartó un poco de la dicotomía constitucional de la parte orgánica y la parte dogmática. En estas resoluciones se estableció que la Constitución descansa sobre 4 pilares fundamentales. El primero es la soberanía, el segundo es la división de poderes, el tercero es la democracia y el cuarto son los derechos humanos. De manera que cualquier asunto que fuera judicializado y que invocara la violación a cualquiera de esos pilares podría ser objeto de control de regularidad.
A partir de esas interpretaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis. Les voy a compartir por conducto de la juez Dulce un documento en donde se explica todo esto. Emitió la tesis que dice: parte orgánica de la Constitución es apta para invocarse como parámetro de control de regularidad en el juicio de amparo. Solamente que lo condiciona, dice, para alegar violaciones a la parte orgánica de la Constitución, siempre y cuando se encuentren cumplidos los requisitos atinentes al grado de afectación que exige la fracción primera del artículo 103 de la Constitución, de la Constitución y del juicio de amparo. Es decir, la Corte dice, todos estos 4 pilares pueden ser judicializados a condición de que haya una vulneración a los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo entonces el parámetro de control de regularidad constitucional no es otra cosa que el proceso de integración, interpretación, dotación de contenidos a las normas que nos van a servir para resolver un caso concreto, con la única condición que no pueden ser metaconstitucionales. Sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la tesis aislada 16 del 2015 estableció lo siguiente: sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, directrices para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación, tratándose de restricciones constitucionales. En esa tesis, lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que al momento de que se tenga que efectuar ese cumplimiento, se tiene que identificar cuáles son los débitos que expresamente se establecieron para el Estado mexicano, porque no hay que olvidar que estamos en presencia de la jurisdicción contenciosa en donde el Estado mexicano fue parte. Luego se tiene que analizar que exista correspondencia entre los derechos humanos que la Corte Interamericana consideró vulnerados con los que están reconocidos en la Constitución. En esta tesis vuelve a aparecer escena lo que les trataba de explicar al principio. El derecho humano es uno, el derecho fundamental otro. El derecho humano se convierte en derecho fundamental una vez que ingresa a ese repositorio que es reconocido por el Estado mexicano y le establece las obligaciones positivas y negativas para garantizarle a todas las personas por igual el ejercicio de tal derecho. Respecto de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado no fue parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 21 del 2014, precisó que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Es decir, aun y cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Es decir, se tiene que hacer este ejercicio, se tiene que integrar este parámetro de control de regularidad que no puede ser, insisto, metaconstitucional. Se tiene que atender a las restricciones que están en la Constitución y tratar de armonizar el criterio. No quiere decir que en el caso de fulano de tal contra Chile se dijo que todas las personas tenían derecho a la salud y que por tanto Chile tenía que crear tantos y cuantos hospitales fueran necesarios para cubrir esa necesidad. Eso no quiere decir que en México tengamos que obligar al Poder Ejecutivo a crear tantos y cuantos hospitales sean necesarios para satisfacer la demanda de salud. No, tenemos que hacer un ejercicio de ponderación y ver de qué medida se puede armonizar el criterio de la Corte Interamericana con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que esto resulte imposible, que la armonización resulte imposible, el juez tendrá que aplicar
en un momento dado el criterio que resulte más favorable a la persona. Sobre la jurisdicción de la Corte Interamericana, una de las preguntas recurrentes en los exámenes para jueces de distrito fue esta. Pregunta la Escuela Federal de Formación Judicial: ¿la jurisdicción de la Corte Interamericana es subsidiaria y contenciosa, directa e interpretativa, o directa y contenciosa? Yo recuerdo muy bien esa pregunta porque fue uno de los temas que cuando presenté el examen no podía localizar. Por eso me atrevo a comentárselas. En realidad, la jurisdicción de la Corte es contenciosa y subsidiaria. Esto quiere decir que no se puede acudir directamente a la Corte Interamericana para demandar la restitución de derechos humanos o sus garantías. Y no se puede ir directamente porque el procedimiento no lo permite, ya que los juicios que llegan a la Corte son aquellos que selecciona el comité previo, que es una instancia previa al ejercicio de las acciones a la Corte Interamericana, como porque la misma Corte, en el cuaderno de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 7, que se llama Control de Convencionalidad, en el párrafo 70 señaló: la Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de convencionalidad tiene íntima relación con el principio de complementariedad, en virtud del cual la responsabilidad estatal está bajo la convención, solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Este principio de complementariedad, también llamado subsidiariedad, es decir, el control el control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana, deviene subsidiario. Respecto de los principios que rigen los derechos humanos, que es el último tema en que me corresponde a mí participar, tenemos que volvernos a preguntar qué son los principios. Este es un tema que ustedes tienen que estudiar ampliamente. Si para mí el que mejor lo explica es Robert Alexy, porque es el que diseñó de alguna manera el argumento jurídico que se encuentra o que mayormente ha sido aceptado tanto por la Corte Europea como por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque este método de interpretación con base en principios nos da precisamente la oportunidad de ejercer el arbitrio judicial. Como ya les dije, los principios no son reglas, son mandatos de optimización que disponen que algo se haga de la mejor manera. De ahí entonces que cuando entran en colisión dos o más principios, el juez tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de ponderación para detectar cuál de esos principios que se encuentran contrapunteados tiene un mayor grado de realización, para el efecto de que aquel que tiene menores posibilidades ceda espacio al que sí los tiene, sin llegar a desaparecer, pero ceda el espacio. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero, ¿qué es la universalidad? Y volvemos al inicio de nuestra plática. La universalidad es el atributo del derecho humano por virtud del cual éste existe antes
del ser humano y existirá después de que se extinga la raza humana. No está sujeta a una temporalidad, no está sujeto a un ámbito espacial de validez, no está sujeto a un ámbito temporal de validez. Han estado y estarán toda la vida, son universales, le pertenecen a todo el mundo por igual. No tienen un límite real porque dependerá de cuántas expectativas tenga el ser humano. Recuerdo que en uno de los exámenes que he presentado, y teníamos por ahí una leve confusión entre esto que les trato de explicar y la concepción que tenía la sinodal del derecho humano. Porque yo le decía precisamente esto, es que los derechos humanos son universales y han existido y seguirán existiendo, no dependen del reconocimiento del Estado, ni dependen de que se encuentren plasmados en un documento. Y ella me dijo, bueno, y si yo quiero ser un dragón, si usted dice que todos los derechos humanos son las expectativas, todas las expectativas positivas y negativas, si yo quiero ser un dragón, ¿tendré derecho a ser un dragón? Y yo le decía, bueno, mire, bajo el principio de universalidad, sí tiene usted derecho a ser un dragón, que pueda ser un dragón y que el Estado mexicano la reconozca como dragón, es una cosa totalmente diferente. Es decir, si el Estado mexicano no tiene la posibilidad real de darle alas, de darle escamas y de hacer que escupa fuego, porque física y jurídicamente es imposible, no cabe en ese receptorio. Es decir, hay un límite constitucional que me impide que a usted la reconozca como dragón. Eso es precisamente de lo que se trata este tema. La universalidad del derecho humano es eso. El derecho humano es omnipotente, es omnisciente y tiene el don de la ubicuidad. La diferencia estriba en que un derecho humano no va a poder ser protegido hasta que no forme parte de ese derecho fundamental, que se ponga en ese repositorio, que sea reconocido por el Estado mexicano y que el Estado mexicano establezca las obligaciones positivas y negativas a través de las cuales garantice a todas las personas que va a poder ejercer esa expectativa. La interdependencia, por su parte, es la característica de los derechos humanos por virtud de la cual todos ellos se relacionan entre sí en un plano de horizontalidad. Supone que para el disfrute de uno de ellos es necesario el disfrute de los demás. Es decir, no se puede analizar un derecho humano aislado. No, porque no, por ejemplo, si en un caso particular hablamos de una escala axiológica tradicional, cualquiera de nosotros pudiera sostener que el derecho a la vida es el derecho humano de mayor alta jerarquía. Y muchos de ustedes estarán de acuerdo en que ello podría ser así porque la vida es el supuesto necesario para que se disfruten el resto de los derechos humanos. Pero yo les pondría, por ejemplo, el caso de la Corte Europea, en donde resolvió sobre una transfusión sanguínea respecto de una niña, o sea, una persona menor de edad, mujer, y con una religión nacida en una religión en donde se prohíbe la transfusión sanguínea. La Corte Europea a lo primero que se enfrentó fue al dilema del médico que para salvarle la vida ordenó que se hiciera el procedimiento, pero todo ello derivó en una controversia bastante difícil porque los padres hicieron un argumento que para mí resultaría válido. Hablando de la vida,
los padres plantearon ante la corte que eso que le habían hecho a la persona menor de edad es matarla en vida, porque no obstante que iba a seguir gozando de ese atributo, de acuerdo con su cultura, con la sociedad en donde se desenvuelven, a su medio social, a su medio cultural, a su medio ambiente, incluso. ¿Cuál era tu personaje favorito? Sí, ¿verdad? Bueno, continuamos. El que le hayan transfundido sangre implica que iba a llevar una vida indigna, implica que iba a ser una persona rechazada por la comunidad, una persona señalada y una persona que de antemano ya iba a estar condenada a los apretados infiernos. Entonces los padres en el argumento lo que dijeron es, pues realmente lo que le quitaron fue la vida. De ahí entonces que la interdependencia debe analizarse desde ese punto de vista. No es solamente la categoría axiológica que cada derecho humano trata de proteger, sino que tiene que ver más bien con la cosmovisión de cada una de las personas que ejerce ese derecho. La libre determinación de la personalidad es un ejemplo clarísimo de ello. El, 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 el que nosotros en las audiencias tengamos que preguntarle a las personas que asisten cómo quieren que este tribunal se dirija hacia su persona, tiene que ver con esta interdependencia. Acuden en demanda de justicia, sí, pero yo no puedo hacer justicia si no respeto el resto de los derechos humanos. Entonces, la interdependencia consiste precisamente en esa relación horizontal que existe entre todos los derechos, por virtud de la cual la protección de uno implica ver la protección de los demás. La indivisibilidad de los derechos humanos guarda estricta relación con esta interdependencia, es decir, al momento de establecer el parámetro de control de regularidad constitucional debe ser sistemático, de manera que no se puede analizar solamente un derecho humano o las garantías positivas y negativas establecidas por la Constitución para la protección de ese derecho humano, sino que se tiene que hacer un estudio sistemático, cuidando en todo tiempo la protección más amplia de cuál derecho, de todos ellos, todos los que se encuentren involucrados en un caso concreto. La progresividad, por su parte, ese en realidad contiene dos subprincipios, el principio de evolución y el principio de involución. Respecto a la progresividad, es oportuno señalar que los derechos humanos, una vez que son reconocidos y establecidas las garantías necesarias para su protección, ya no pueden ser restringidos por simple ocurrencia, o no debería ser así, sino que solamente podrá hacerse la restricción cuando exista un fin constitucionalmente válido, pero para ello se tiene que hacer un ejercicio que se llama escrutinio judicial. El principio de progresividad dispone que los derechos humanos o las garantías que protegen esos derechos humanos vayan ampliándose, vayan expandiéndose de manera progresiva conforme a las posibilidades reales que un Estado tiene para poder garantizarlos. Por ejemplo, y sin que esto implique un posicionamiento político, antes existía un seguro que se llamaba Seguro Popular. En ese seguro popular, con ese seguro popular se cumplía una de las obligaciones positivas del Estado, que es brindar seguridad en materia de salud. Este instituto estaba dotado de personalidad, capacidad jurídica y recursos propios. Cuando cambia la administración pública federal, desaparece el seguro popular y se crea otro organismo que se llama INSABI, que no funcionó para nada. Luego se destruye el INSABI y se crea, se le asigna al Instituto Mexicano del Seguro Social
la obligatoriedad de atender a todas aquellas personas que originalmente estaban en el Seguro Popular. Si esto lo sometiéramos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, es probable que la Corte dijera que se violó el principio de progresividad, porque si ya estaba diseñado un sistema, ese sistema no podía ser extinguido sin que existiera un argumento reforzado. Esto quiere decir que se justificara que existía que tenía una finalidad constitucionalmente válida, que la medida adoptada de alguna manera podía propiciar que se lograra ese fin constitucionalmente válida. No que fuera la mejor, sino que de alguna manera se pudiera lograr. También tendría que haber acreditado que no había otras alternativas menos lesivas para las personas que eran beneficiarias de ese seguro, para finalmente hacer un escrutinio estricto y determinar si en alguna parte del trayecto se revela algún aspecto de involución, es decir, que hubo retroceso en la efectividad en la que estaba protegida este derecho humano. Con esto concluye los puntos del temario que me fueron asignados. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Paco, por tu intervención. La verdad ha sido muy ilustrativo y creo que muy clara la exposición que nos acabas de ofrecer. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, ya sea por medio del chat o de viva voz para poder escucharlos, o bien, pues, yo creo que todos en general hemos disfrutado mucho esta intervención. Aquí tengo una pregunta, Paco. Dice, buenas tardes, profesor. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo afecta lo que nos acaba de explicar respecto al parámetro de control de regularidad constitucional la sentencia de Tzompachtle, Tecpile y otros contra México? Esto es la prisión preventiva y aplicación del arraigo respecto a la orden que emitió la Corte, dejar sin efectos en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo, adecuar el ordenamiento jurídico. ¿Considera Bueno, usted que se sigue aplicando la contradicción de tesis 293? sí, sí se sigue aplicando. La idea, mire, cuando se resuelve un asunto en la jurisdicción contenciosa en que el Estado mexicano es parte, como se los comenté, derivado de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 21 del 2014, el Estado mexicano tiene que identificar cuáles son las obligaciones específicas que se establecen en esa resolución para efectos de cumplirlas. En esta resolución efectivamente lo que se dijo es México debe suprimir la prisión preventiva oficiosa y debe suprimir el arraigo, porque son dos formas es una forma de investigación y una medida cautelar que están proscritas en el derecho internacional, pero toca la casualidad que sigue vigente el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la restricción de la prisión preventiva y del arraigo están previstas en la Constitución. Mientras no se reforme la Constitución, me parece que los jueces pueden actuar en cualquiera de los dos sentidos. Señalar que no desconocen la tesis de la Corte Interamericana, incluso hay una tesis de jurisprudencia del Tribunal Colegiado Penal del 18º circuito, me parece, la acabo de ver hace rato, en donde sostiene exactamente eso que usted acaba de decir, que derivado del caso que menciona, la prisión, perdón, la prisión preventiva la prisión preventiva oficiosa ya no debe operar. Sin embargo, mientras la restricción constitucional esté en el artículo 20, por esto que les explicaba del repositorio,
Mientras esa restricción constitucional está en el artículo 20, los jueces tendrán la facultad de decidir si aplican, si siguen aplicando o no la prisión preventiva oficiosa. Desde mi punto de vista, no deberían aplicarla, pero existe el argumento jurídicamente sustentable para seguirla aplicando, como lo es que no se ha reformado el artículo 20, que es el que establece esa restricción. ¿Algo más? Muchas gracias, Paco. Creo que fue muy clara la explicación. También aquí tenemos comentarios de que ha sido muy clara y pues nos preguntan qué tesis estima convenientes para reforzar estos temas. Creo que mencionaste que nos ibas a mandar un material, ¿no? Sí, Paco. Estudio Paco. del examen, para el estudio del examen les voy a pasar este documento. Igual se los mando por conducto de la juez Dulce, en donde vienen las tesis que he mencionado, ahí vienen en el documento que les voy a pasar. Muchas gracias, Paco. Jóvenes, si tienen alguna otra pregunta, aprovechando estos minutos que nos quedan en este espacio. Si no, para dar por terminada pues la exposición del juez, de nuevo pues le reitero al juez Orozco que pues la Asociación de Mujeres le agradece infinitamente su participación. Creo que nutre mucho como bien señaló al principio, nosotros no estamos, no tenemos las respuestas ni las preguntas del examen, es un apoyo que estamos brindando a quienes estén interesados a fin de que presenten una evaluación lo suficientemente capaz. Paco, te dan aquí una pequeña petición, dicen que si pudieras repetir la pregunta de la jurisdicción contenciosa y subsidiaria de la Corte, para que les quede un poquito más claro. No sé si la van a formular. Lo que he visto es que en todos los exámenes para jueces la han formulado. Preguntan qué tipo de jurisdicción es la de la Corte Interamericana y en las respuestas vienen 3. Una dice es contenciosa y subsidiaria, otra respuesta dice contenciosa y directa y otra dice interpretativa y subsidiaria. Ahí lo que, digo, depende de quién formule las preguntas y cómo haya vislumbrado la respuesta, pero en los exámenes de jueces que yo he visto, esa pregunta se repitió en 8 exámenes. Y la respuesta pues era contenciosa y subsidiaria, de acuerdo con la propia Corte Interamericana. Juan Francisco, pues creo que ya no tenemos más preguntas. La verdad es que todos estamos, me incluyo, agradecidos contigo por todos los conocimientos que nos compartes de una forma tan clara, tan sencilla. Pues estamos, creo que más que en una clase, estamos en una plática, ¿no? Y pues estamos muy agradecidos contigo. Creo que ya no tenemos más preguntas. Y pues, de nueva cuenta, muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente sesión para efectos de seguir con estos apoyos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.